Gracias por seguir con nosotros a esta hora de la tarde. Si está almorzando en este momento, buen provecho. Y bueno, el panorama internacional no puede esperar. Alejandra. Así es, Renato, pasamos de inmediato con esas noticias, y es que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia confirmaron hoy de manera oficial que tienen secuestrado desde el domingo al general Rubén Darío y 2 acompañantes en el noreste de Colombia. La guerrilla de las FARC confirmó este martes la captura del brigadier general del Ejército de Colombia, Rubén Alzate, así como la de un cabo segundo y una abogada que lo estaban acompañando. En esta zona del departamento del Chocó fueron interceptados el domingo, según las FARC, por unidades rebeldes móviles. Justificaron la captura afirmando que se trata de personal militar enemigo que se mueve en ejercicio de sus funciones en áreas de operaciones de guerra. Los guerrilleros aseguraron que respetarán la vida e integridad física y moral de los prisioneros. 4 israelíes murieron y otros 6 resultaron heridos en un ataque en una sinagoga en Jerusalén, perpetrado por 2 palestinos que fueron abatidos por la policía. Esto lo informó una portavoz de las fuerzas del orden. Estos ataques tensan las relaciones entre ambos países. 4 israelíes murieron y otros 6 resultaron heridos el martes en el ataque a una sinagoga en Jerusalén, perpetrado por 2 palestinos quienes fueron abatidos, informó la policía. En el ataque usaron hachas, cuchillos y una pistola. 2 policías resultaron heridos antes de matar a balazos a los atacantes provenientes de Jerusalén Este, según el informe oficial. La sinagoga se encuentra en el barrio ultraortodoxo judío de Har Nof, en Jerusalén Oeste. Hamas y la Jihad Islámica, las 2 fuerzas principales islamistas palestinas, celebraron el atentado, mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu responsabilizó a Hamas y al presidente palestino Mahmoud Abbas. Abbas, en un comunicado, condenó la muerte de fieles que oraban en una sinagoga y afirmó estar en contra de la muerte de civiles del lado que sean. Y mientras un jurado de investigación evalúa posibles cargos penales contra el policía que mató al adolescente Michael Brown, el gobernador de Missouri en Estados Unidos volvió a movilizar a la Guardia Nacional en un esfuerzo por evitar nuevos incidentes en Ferguson, en el suburbio de San Luis, donde ocurrió el hecho. Contraste con la situación en agosto, cuando el gobernador Jay Nixon pidió a la fuerza que reforzara la seguridad antes que las protestas se tornaran violentas. Esta vez busca prevenir la violencia. Lo hace antes de cualquier decisión sobre la suerte del policía Darren Wilson, quien mató al joven de 18 años el 9 de agosto. Esta vez también hay otras diferencias. Cuando Nixon declaró estado de emergencia, puso a la patrulla de caminos estatal a cargo de un comando policial unificado y después movilizó a la Guardia Nacional para proporcionar seguridad en torno del centro de comando. Esta vez, Nixon dijo que el Departamento de Policía del Condado de San Luis estará a cargo de la seguridad en Ferguson y que colaborará con la patrulla de caminos y la policía de San Luis como parte de un comando unificado para proteger los derechos civiles y garantizar la seguridad pública en otras jurisdicciones. Manifestantes en Hong Kong comenzaron hoy a retirar los bloqueos en uno de los puntos de protestas estudiantiles que sacudieron la ciudad durante los últimos 2 meses. La retirada se produjo después que un tribunal concediera una orden de alejamiento contra los manifestantes la semana pasada para que despejaran la zona ante una torre en el centro del enclave. Además, otorgó una segunda orden contra otro punto de protestas en el barrio de Mong Kong, respondiendo a una solicitud de empresas de taxis y minibuses. Los trabajadores cortaban las fijaciones de plástico que mantenían los bloqueos unidos. Los estudiantes, que han pedido más democracia en la excolonia británica, no se resistieron. Algunos manifestantes ya habían trasladado sus tiendas a otros puntos de protesta antes de la operación de limpieza. Los inconformes se oponen a la decisión de Beijing de que un comité filtre a los candidatos para las primeras elecciones al líder de Hong Kong previstas para el 2017. Las autoridades chinas han declarado las protestas como ilegales
judiciales. No se sabe qué harán ahora los estudiantes que mantienen varios puntos ocupados en la ciudad, pero algunos manifestantes temen que las autoridades pidan más órdenes judiciales para ir despejando las zonas de protesta, después de no conseguirlo con la policía. En una rueda de prensa, los estudiantes declararon que anular los documentos de viaje es una idea poco razonable que les priva de su derecho a entrar en el territorio de la China continental, después que 3 estudiantes que lideraron las protestas para pedir más democracia fueron rechazados cuando intentaron viajar a China. Los parlamentarios pro democracia de Hong Kong suelen ver negada la entrada al continente y en el pasado Beijing ha confiscado o rechazado renovar permisos de viaje, conocidos como tarjetas de regreso a casa, a varios activistas hongkonenses. Y el primer ministro japonés Shinzo Abe informó hoy que convocará elecciones anticipadas y postergará el aumento del IVA, un día después del anuncio que su país vuelve a estar en recesión. El primer ministro japonés Shinzo Abe informó este martes que convocará elecciones anticipadas. Abe dijo que disolverá la Cámara Baja esta semana, el 21 de noviembre, y que quiere saber si los ciudadanos están de acuerdo en aplazar 18 meses el aumento de los impuestos sobre el consumo. Y es que el primer ministro parece no tener otra opción frente a las catastróficas estadísticas de crecimiento. Su decisión la anuncia un día después de que el país se declarara nuevamente en recesión. El Producto Interior Bruto de Japón se contrajo en el tercer trimestre un 0,4% y ya había caído un 1,9% en el segundo. Sin embargo, muchos analistas están de acuerdo en que Abe, cuya gestión tiene una aprobación en las encuestas del 50%, podría tener éxito en las elecciones anticipadas. Las esposas de los líderes ayaninkas asesinados en septiembre por la mafia de la tala ilegal en Perú denunciaron que las investigaciones están paralizadas y que son amenazadas y reclaman al gobierno la titulación de sus tierras. Sus esposos fueron asesinados. Eran líderes indígenas ayaninkas y ellas aseguran que murieron por defender sus tierras de la mafia de tala ilegal en Perú. Estas viudas afirman que las investigaciones se encuentran paralizadas, que son amenazadas y reclaman al gobierno el cumplimiento de la promesa de titular sus tierras. No estamos todavía todo libres, me siento amenazada hasta el último todavía porque la realidad nosotros vinimos pidiendo título e encima denunciándole los crímenes, los tales ilegales, lo que viene haciendo daño en nuestro bosque, maltratando. Los taladores ilegales incursionan en sus tierras en una zona fronteriza entre Perú y Brasil. Ellas afirman que han pedido protección policial, pero que nunca ha llegado a su comunidad. Según la organización internacional Global Witness, entre 2002 y 2014, al menos 57 activistas medioambientales fueron asesinados en Perú. Un coleccionista surcoreano compró un sombrero de Napoleón por $2.359.000 en una subasta de recuerdos del emperador francés cerca de París. Este sombrero bicornio es uno de los 19 restantes en todo el mundo, pertenecientes al emperador francés Napoleón Bonaparte. Solía ser parte de la colección del Palacio del Príncipe de Mónaco, pero ahora está en manos de un coleccionista surcoreano que pagó la cifra de $2.359.000. Su nuevo dueño, el cual prefiere mantener el anonimato, es uno de los numerosos apasionados de Napoleón en todo el mundo, que esperaban con ansia este evento que se llevó a cabo en París, donde 1000 accesorios del emperador iban a ser subastados. Otras piezas raras del emperador se presentaron en la subasta, incluyendo objetos incautados por las tropas prusianas, como guantes, cubiertos y una espada. Pero sin duda, uno de los objetos más valorados era el sombrero de fieltro, que ahora pasa a manos surcoreanas. Y con esta interesante noticia llegamos al final del panorama mundial a esta hora, Renato. Gracias, Alejandra. Damos la bienvenida entonces al jefe de redacción de departamentales, Carlos Roquel. Carlos, buena tarde. Tenemos también importante información que compartir con nuestro público.
Así es, Renato, buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. Se anuncia una feria de empleo especial para personas con capacidades especiales allá en Xochitepeques. De esta y otras noticias le estaremos informando a nuestro regreso.